Amigas y amigos, ¿cómo están? Estoy iniciando la transmisión en vivo para conversar ahora a las 6 de la tarde con Harold May Nichols. Quiero saber primero que nada si me escucho bien. ¿Tengo un buen audio? Por favor, para quienes estén conectados, quiero saber si me escucho bien, si se escucha bien, porque en un minuto más vamos a comenzar a conversar con Harold May Nichols. Y ahí está, Harold se conectó. Hola Harold, ¿tienes que enviar una solicitud? Ahí está. Vamos a esperar que se conecte, Harold. Ahí Ahí estamos. está. Sí. Ahí estamos, dame un segundo. No Voy a era ajustar mi rapidito. cámara. Ahí está, Harold, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Tremendo gusto. Creí que era más difícil. Igualmente, primero que nada, antes de cualquier cosa, ¿me escucho bien? Yo sí, te escucho perfecto. Perfecto, estimado Harold, un agrado dar mi saludo. Para mí es un privilegio, es un honor poder entablar una conversación contigo vía virtual. Eh, Él me sigue en Twitter, ahora también en Instagram, y bueno, por lo general posteo cosas de historia y para mí es un honor que estés interesado en ello. Sí, bueno, la historia me ha interesado toda la vida y eh, he tenido la oportunidad de escuchar un par de las que tú has contado. Me parece muy didáctico la forma en que lo haces también. Me gusta mucho leer, sobre todo leer novelas historiadas, me gusta mucho. Y ver series de historia también. No sé mucho, pero me gusta mucho el tema. Sí, vamos a ir en detalle a ello. Primero que nada, reitero mis agradecimientos por tu tiempo y también para las amigas y amigos que se conectan a estas tertulias de cuarentena que estoy desarrollando en el marco de esta pandemia. La idea es poder conversar un poco sobre diversos temas que sin duda son interesantes, pero antes, lo que siempre hago en estos casos es que el entrevistado o entrevistada se pueda presentar por sí mismo. Así que, Harold, te invito a que te puedas presentar conforme a lo que tú estimes ante nuestros amigos. Mira, antes de que después se me va a olvidar, acabo de ver que el Mauro Centeno, que es el capitán de Deportes de Iquique, se acaba de meter. Felicitaciones porque escuchar a un historiador como Francisco es súper interesante y ver que un jugador de fútbol le interesan estos temas, la verdad me llega. Así que Gracias. gracias Mauricio por estar. Yo soy periodista, primero soy antofagastino, nací en el norte, nací en Antofagasta, soy de allá. Solo Soy de por por ahí, aquí, justamente. Antofagasta. No Acá se está alcanza a ver. Antofagasta. Sí, Ah, ahí está, que tengo un mapa acá. Perfecto. sí, se ve el mapa del Instituto Geográfico Militar maravilloso que tiene a la espalda. Oye, y soy periodista, tengo un posgrado en Administración de Empresas, hice periodismo de manera activa hasta el año 1989. A partir de ahí me invitaron a ser jefe de prensa de la Copa América que se hizo en Chile en 1991 y después ya me quedé en la dirigencia deportiva. Me he especializado en eso. He tenido suerte, más que muchos, de estar en muchos eventos internacionales, en torneos mundiales, en Juegos Olímpicos, etcétera. He dictado clases y cursos en más de 40 países. Me gusta mucho enseñar de lo que sé. Siempre me ha gustado. Y después fui presidente de la NFP, 4 años de vida maravilloso, un ejemplo espectacular de vida. Lo disfruté mucho, aunque evidentemente el final no era lo que uno esperaba, pero bueno, la vida es así. Y después de eso creé una fundación, la Fundación Ganamos Todo. Hemos recorrido el país, hemos estado en más de 230 comunas del país llevando programas para tratar de combatir a través de la actividad física y el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad y la desintegración social. Desde mayo del año pasado, además, soy vicepresidente de Colo Colo, otra cosa que me motiva, me entusiasma y lo paso muy bien y espero cuando vea para atrás, hayan pasado 4 años de nuevo, si es que se da, diga, pucha, otros 4 años maravillosos de mi vida. El fútbol me ha dado muchísimas cosas, mucho más de los ingratos momentos que a veces nos toca vivir y lo disfruto mucho y sigo jugando.
en un equipo de mayores de 60. Bueno, jugando es un decir. Sigo entrando a la cancha vestido de corto y entreteniéndome Ah, con qué los amigos, bueno. disfrutando. He jugado toda la vida. Veo que aquí un compañero de curso mío, no de curso, sino que de selección universitaria, un gran jugador, Cristian Gómez, también se unió. Saludos, Cristian. Tremendo pedazo de jugador que era y ahora está en Argentina, pero en una de esas viene a Chile y dijo que iba a jugar en mi equipo. Ojalá que no se arrepienta. Así que soy casado una única vez. Eh, Sigo casado, casi 33 años este año de matrimonio y tengo 5 hijos, todos hijos varones y 3 titulados universitarios, uno que va a entrar a estudiar música ahora y uno en tercero medio. Ese es un resumen, quizás me extendí mucho, pero bueno, ese es un No, al resumen contrario. de, de lo mío. No, la idea es que el propio entrevistado siempre ve este espacio para que ellos mismos se puedan presentar y es más entretenido. Harold, ¿en qué momento de tu vida te empezó a interesar el fútbol? Ver el fútbol y trabajar en ello, de dedicarte por entero a este tema. No, mira, no me acuerdo en qué momento de mi vida, yo creo que desde chiquito que me interesó mucho el fútbol. Sí tengo una anécdota. eh, Yo, de lo que me acuerdo, que la primera vez que fui al cine, fue aquí en Uh -huh. Santiago, con mi abuelo materno, que me llevó a mí y a mi primo, a un primo, nos llevó a ver al cine Pedro Valdivia en esos años. Estoy hablando de 1966, yo tenía recién 5 años. Y nos llevó a ver la película de la Copa del Mundo de 1966 en, ¿cómo se llama? En Inglaterra. Y eso tiene que haber sido octubre, noviembre de ese año, más o menos. Y yo lo encontré fascinante, esa película, no lo podía creer. Imagínate. A la semana siguiente, en vista de, íbamos siempre a almorzar a la casa de mi abuelo los días domingos. Del éxito que había tenido la ida al cine, eh, el papá de mi primo nos llevó al cine a James Bond, una de las películas de James Bond, qué sé yo cuál. Y la encontré aburridísima. Yo creí que íbamos a ver otro campeonato mundial de fútbol o otra cosa así. Entonces, ¿Ya? no sabría decirte de cuándo me interesó. Y de ser dirigente, llegó. No, nunca se me ocurrió, nunca llegó nomás. Llegó porque después de la Copa América del 91, que las cosas salieron bastante bien con los pocos recursos que teníamos, eh, me invitaron y lo acepté de inmediato y de ahí me quedé, fui aprendiendo. En esos tiempos se aprendía, estoy hablando del año 90, 91, se aprendía leyendo. No, no habían cursos, no habían capacitaciones, no había Ah, nada. entiendo. Entonces leía Disculpa, era de mucho. manera autodidacta todo. ¿Cómo? Era de manera autodidacta, o sea, uno en la práctica iba aprendiendo estos temas. Yo tengo el otro día, ahora en la pandemia, hay un baúl ahí en la bodega y lo tengo lleno de revistas de fútbol de esa época, de los años 90. Y mis hijos cuando lo descubrieron dijeron, qué frustración más grande, creíamos que en este baúl estaban los tesoros de la familia y nos encontramos con puras revistas de fútbol de los 90, bueno, algunas serán después del 2000, ahí hasta del 80, del 70, qué frustración. Ellos creían que ahí había un tesoro mayor, pero yo creo que el tesoro no lo han valorado todavía, ya lo van a valorar. Pero yo aprendí así, leyendo muchísimo, escuchando mucho, yendo a cuánta charla había en ese tiempo, no habían estas charlas virtuales ni nada de eso, había que ir tratando me acuerdo clarísimo en el año 92, yo era gerente de la Católica y vendimos al ¿Ya? Chemo del Solar al Tenerife. Me acuerdo que el Chemo fue a Tenerife y yo pedí autorización para, contra mis vacaciones, quedarme 15 días en Europa para recorrer los clubes y aprender y escuchar y mirar y qué sé yo. Era la única manera. Y creo que en ese tiempo fui, si no me equivoco, a 10 o 12 clubes de España en 10 días. Y no tenía otra manera. Y la verdad que encuentro que fue un gran enseñanza. Hoy día hay muchos más cursos, hay más capacitación, hay mucha más Claro. gente preparada. La industria del fútbol y del deporte en general creció muchísimo, muchísimo, es uno de los crecimientos más importantes, en gran medida porque la situación económica del mundo mejoró, porque la tecnología
se implementó y eso trajo más televisión, más internet, más conexión y finalmente por otro factor, que al haber más recursos hay más tiempo libre disponible y al haber más tiempo libre disponible, evidentemente la gente quiere consumir deporte. Claro. No digo consumir fútbol, consumir deporte, ya sea asistiendo a los espectáculos, ya sea siguiéndolo a través de las redes sociales o de los medios de comunicación masivos. Claro, algo comentaste, pero ¿qué recuerdos te trae de la época del 91, 92, 93 del fútbol chileno? Chile fue anfitrión en ese momento de la Copa América, año 91, después pasamos Chile participó, tengo entendido, en la Copa América 93, y después regresaría al sistema de eliminatorias para el Mundial de Francia 98. ¿Qué recuerdos te trae esa época de los 90? Es complejo esa época, es una época muy compleja para el fútbol chileno. Era el resabio, lo que iba quedando de aquella época donde había que ganar a cualquier precio, donde aparecía como que hay una frase famosísima que decía que los, o sea, Luis Santibáñez dijo, los partidos no solo se juegan 90 minutos en la cancha. Una frase muy, muy violenta desde mi punto de vista. O sea, el fútbol se juega en la cancha. Entonces, a fines de los 90 viene el famoso caso Roja en el Maracaná. Yo escribí un libro con Marco Antonio Cumcilla, escribimos un libro dejando al descubierto que habíamos sido nosotros mismos los que habíamos empujado a que pasara eso, nosotros como sociedad. Y los 90 todavía le quedaba ese resabio, y le quedaba un resabio, fíjate, ¿cómo llamarlo? Como que nos sentíamos perseguidos, como que todos estaban contra el mundo contra Chile, y lo que nada que ver, pero así nos sentíamos. Y viene justo Colo-Colo y logra la Copa Libertadores de manera espectacular y con un equipazo y la gana, y trae una alegría gigantesca. Y fíjate que esa alegría después se nos transforma en una mochila muy pesada, sociológicamente hablando. Viene a los meses, viene la Copa América y salimos terceros. No fue una mala Copa América, no fue para salir campeón, pero fue muy criticada esa Copa América por salir tercero. ¿Por qué? Ah, por salir tercero. Ay, no. Claro, porque empezamos, nosotros yo creo que siempre nos ha gustado mucho copiar lo del otro lado de la cordillera. Y como en el otro lado de la cordillera estaba instalado el tema Bilardo contra Menotti, Menotti contra Bilardo, y aquí teníamos que encontrar algo, entonces encontramos Salah contra Josic, Josic contra Salah. Entonces como que se dividió el país futbolístico en los que estaban a favor de Josic y en los que estaban a favor de Salah. Sí. Técnico de Colo-Colo, campeón de Copa América. ¿Se cortó? Sí. Sí, no, quería hacerte una consulta aprovechando que estás citando esta época, porque yo, bueno, me gusta la historia y a veces veo muchos archivos de video de esta época del fútbol. ¿Qué opinión te merece Mirko Josic? Por ejemplo, el aporte de Mirko Josic, Colo-Colo campeón, después fue de la selección chilena. ¿Cómo analizas tú esa época? No, el aporte de Mirko es gigantesco. Habría que estar muy nublado para no darse cuenta del tremendo aporte que nos hizo Mirko a todos, ¿no es verdad? ¿Y cuál fue el aporte de Mirko? El aporte de Mirko fue jugársela con un sistema en donde no solo por el sistema futbolístico, sino que el sistema del trato hacia los jugadores, digamos. Él decía, aquí estas cosas se hacen así y así hay que hacerlas, y así vinieron los resultados. Cuando otros han querido negociar, no es lo mismo. Entonces Mirko ahí tiene un aporte gigantesco y después estuvo en la selección y yo hasta el día de hoy, yo era gerente de la selección cuando él estuvo en 94 y tengo a él justo ahí, después le llega una oferta, si no me equivoco, de México, del América de México, decide tomar la oferta y yo creo que Mirko habría sido un revulsivo positivo para la selección también. Estoy hablando del año 94, cuando debuta Marcelo Salas, Mirko lo hace debutar, y en el primer partido de Marcelo, acuérdate, 3-3 contra Argentina. Y sí, aquí en el Nacional, sí. Y que hecho ese paso fue el último.
No, Perdón. solamente quería decir que fue el último partido de Maradona en Chile, tengo entendido. El último partido en Chile de Maradona con la camiseta albiceleste. Sí, y Maradona hizo un partidazo. Yo estaba ahí, como te digo, era gerente de la selección. Entonces, cuando tú ves eso, eh, yo creo que Mirko habría sido un tremendo, tremendo aporte. Lamentablemente le llegó esta oferta, no sé, habrá tenido otros temas, yo ya no sé, y se frenó. Pero eso, acuérdate que vino el castigo y en el castigo para no poder jugar la eliminatoria se puso un frenazo. Y así partió esa década. Después vino Ascar Gorta, que no dio resultado, que traía un gran currículum, mucha experiencia y además mucho conocimiento, pero no resultó, porque en el fútbol, desgraciadamente, o resulta o no resulta. No hay esa cosa de que, pucha, no importa. En algunas partes sí, pero en la gran mayoría no. Y en este caso Javier no resultó, siendo una extraordinaria persona y todo, y nos fue muy mal. Acuérdate, nos fue mal en la Copa América del 93 con Arturo Salá y nos tuvimos que volver de primera vuelta, a pesar de haberle ganado a Brasil haciendo un partidazo. Nos fue muy mal Sí, con Javier Ascargorta en, ¿cómo se llama? En Paysandú, en Uruguay, el 95, primera vuelta para afuera. Entonces empezó la eliminatoria y Javier partimos con un empate en Venezuela, que en esos tiempos era un muy mal resultado. sí, Se fue Javier, llegó Nelson Acosta y Nelson nos clasifica también de muy buena manera al Mundial de sí. Francia. Y ahí te diría yo que ahí el fútbol chileno recuperó mucho de lo que había perdido después del caso Roja en el Maracaná. Sin duda Yo, que ese marcó un... era jefe, yo era jefe de prensa en en la Copa del Mundo del 98 y me pusieron en Burdeos. Ese era mi trabajo. Y en Burdeos fue donde jugó el primer partido la selección chilena contra Italia. ¿Te acuerdas, Sí, no? sí, Harold, disculpa, antes de cruzar el Atlántico para Francia, cuéntame un poco, en pocas palabras, algún recuerdo del proceso de las eliminatorias para Francia 98, porque eso yo he visto los videos, me acuerdo, era muy niño, pero me acuerdo haber visto los partidos, pero ¿tienes algún recuerdo que se pueda compartir del proceso con Nelson Acosta, que nos llevó al Mundial de Francia No, 98? yo, cuando Nelson nos lleva al Mundial, yo ya no estaba. Yo volví a Católica. Yo el 90 y octubre del 96, después de los Juegos Ah, Olímpicos de perfecto. Atlanta, vuelvo a Católica y no estuve en el proceso con Nelson. Lo seguí de cerca, fui muchísimo a los partidos, etcétera, pero no estuve ahí. Eh, Así que, pucha, no podría. Pero lo que sí sé es que cuando Sí, vamos al Mundial de Francia, y yo era jefe de prensa y todos sabían que yo era chileno, etcétera, todos te preguntaban por Chile, no por el Chile, porque teníamos para mí una de las mejores duplas de ataque del mundo en la historia, como es Zamorano y Sala, sino que te preguntaban todavía por Roberto Rojas y todo lo que había pasado en el Maracaná. Habían pasado casi 10 años y la pregunta seguía latente. Entonces, ahí recién, después de ese mundial, se da vuelta a la página y yo creo que ahí ya queda en el pasado todo ese claro. lenguaje de que había que ganar a como diera lugar y de que todos nos perseguían y por eso no podíamos ganar, porque hay una mezcla entre hay que ganar y como nos persiguen no podemos ganar. Entonces había ahí un tema muy delicado. Yo me imagino que algún historiador como tú o algún sociólogo nos va a explicar bien en el tiempo todo este tema, digamos. Sí, Por eso qué justamente como dice, sí, por favor. lo teníamos tan metido en la cabeza? Claro, eso entre sociología e historia. Sociología para explicar el fenómeno el fin justifica los medios, o sea, ganar como sea, con Trump y todo eso. Pero ya que está hablando de Francia 98, ¿qué recuerdos tienes del Mundial? Estuviste en Francia. Eh, Me imagino que, bueno, está documentado que muchos chilenos viajaron a Francia a ver la participación de la selección chilena. Yo me acuerdo haber visto un par de partidos. Chile no ganó ningún partido. Vuelve Chile al Mundial. Hay problema de conexión, parece. Ahora sí, Ahí, ahí sí, sí. ahí sí. Sí, me decías que tú habías recordado haber visto un par de partidos.
claro, de que, bueno, Chile no ganó ningún partido, empató los tres partidos, tengo entendido, tres partidos de primera fase y perdió con Brasil, pero más allá de eso, se cuenta el tema de que después de 16 años Chile volvió a un mundial, ¿ya? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Algo que se pueda contar de la selección chilena. Muchos hinchas chilenos viajaron a Francia, marcando también un precedente en este tipo de situación también. No sé si me explico. Sí, mira, aquí se dan dos factores. Desde el Mundial del 62 que se juega en Chile, a los chilenos el Mundial no ha marcado mucho. Cuando fue el Mundial del 66 en Inglaterra, cuando era muy difícil viajar, costoso y todo lo demás, fueron muchos chilenos a ese Mundial. Cuando no era habitual que la gente viajara, hay muchos que fueron, etcétera. Después vino el Mundial del 74 en Alemania, la situación política del país no permitía que tantos chilenos fueran y además que por todo el efecto de la cantidad de exiliados que habían, hubo muchos chilenos, pero con un factor más político que deportivo, etcétera, ¿no? Ellos aprovecharon esa instancia, de hecho hay imágenes en donde se manifestaron contra el gobierno de Pinochet. Eso es así. Vino el Mundial del 82 y hubo mucha esperanza de que a Chile le iba a ir muy bien. Y viajaron mucha gente, viajó, muchos chilenos viajó a ese mundial. Pero hasta ese momento seguía siendo para una élite el poder viajar. No habían estos programas, no había tarjeta de crédito, si no llevabas la plata en el bolsillo, había una serie de factores que te lo hacía difícil. Pero para el año 98 cambió todo, cambió desde todo punto de vista. El primero que cambió, a ver, si tú, bueno, tú eres muy joven, pero en el Mundial del 90, si revisas imágenes, hay muchos estadios vacíos en el Mundial del 90, jugando el Mundial en Italia, 3.000, 5.000 personas en un partido del Mundial. Cuando viene el Mundial en Estados Unidos en 94 se produce un cambio gigantesco. No hubo el Mundial con más espectadores en la historia del de Estados Unidos Sí, y así es. no había entradas para ninguna parte. Se produjo el fenómeno que se junta la calidad futbolística, la pasión, un país gigante como Estados Unidos, buen dinero, pero además se junta las ganas de participar en estos eventos mundiales porque las redes sociales ya estaban empezando. Yo recuerdo que para el Mundial de 94 en Estados Unidos, que yo trabajé, me enseñaron a mandar correo electrónico. O sea, tuve que ir a una clase para mandar un correo electrónico. Imagínate, hoy día los niños, no sé, yo dudo que alguien les Claro. enseñe. A mí me tuvieron que hacer una clase, no solo a mí, a todos los de prensa, para empezar a usar correo electrónico y para poder mandar mensajes y etcétera. 3 días en Suiza estuve en un curso para mandar correo. Eh, Insólito, y no lo podíamos creer que yo escribía en este computador y le salía en el de al lado. Entonces, y más los fax, todas esas cosas. Y ahí se produjo una explosión y en el Mundial de Francia se repite la explosión. ¿Y cuál es el factor para Chile? Primero, que 16 años que no íbamos. Segundo, que la situación económica estaba medianamente estable. Vino justo antes del Mundial, justo una crisis, pero la gente ya estaba embarcada, entonces no se podía echar atrás. Y tercer lugar, las empresas de viaje, de la agencia de viaje, encontraron la fórmula con la tarjeta de crédito. Entonces, tú pagabas tu pasaje, te viajabas, lo pasaste y usabas la tarjeta de crédito para todo y pagabas. Es tan así que hay cuentos divertidos, por supuesto, pero que son mitos, que hay gente que terminó de pagar el Mundial del 98 y se embarcó en el del Mundial del 2010, o sea, pagaron durante 12 años. Y eso produjo un segundo factor que es muy importante. Todos los chilenos que que habían viajado a Europa por el exilio, ellos también ya se sentían nuevamente 100% chilenos. Evidente, hubo un cambio con la vuelta a la Claro. democracia, acabó la dictadura, hubo un cambio ahí evidente en todo sentido de la palabra. Y cuando se produce ese cambio, todos esos chilenos, porque yo estuve con muchos de ellos en Burdeos, bajaron, sobre todo los países escandinavos, bajaron a Burdeos para estar con Chile de nuevo, para demostrar que eran tan chilenos como los que vivíamos acá. Entonces se mezcló el chileno que viajó de Chile pagando, endeudándose, con el chileno que venía de Europa, del exilio, Exacto. del momento oscuro, del dolor,
y se juntaron con la selección chilena. Y donde más se juntaron, fíjate, fue para el debut contra Italia en Burdeos, el 2-2. Y es increíble porque costaba creerlo. Yo estaba ahí y ese partido fue a mediodía o por ahí. Estaba muy, no podía creer que llegaban hordas de chilenos y muy poquitos de italianos, cuando para los italianos era cruzar y para nosotros. Y entonces ahí empecé a investigar y ahí me encontré conversando con muchos, me encontré que mucho dolor y dijeron, con esto cerramos quizás la herida, y muchos otros venían de la plata fácil y bueno, se juntaron los dos y tuvimos una presencia increíble, impresionante, y después se da otro factor, Francisco, que la gente no Sí, le ha dado mucha importancia en ese mundial. En ese mundial jugamos el primer partido contra Italia, nosotros ya lo teníamos asumido, pero el mundo no, y por primera vez escuchan a Zamorano cantar el himno nacional. Y lo escuchan cantando el himno nacional y van contagiando a los otros 10 que están ahí, a todos los que están en la banca, con una energía, con una fuerza, con una pasión, el himno nacional, cosa que... Harold, hay problemas de conexión. Hay problemas de nacional. conexión. Y, Ahí está. ¿me escuchas bien? Sí, que hay problemas de desfase Entró una en llamada telefónica. tu... Pero, ¿me en- escuchas bien? no, hay problemas. Ahora sí, ahora sí. Ahí, Ahí sí. ahí me escuchas bien o no? Te, Bueno, te escucho y estaba te contando veo. yo de que Sí, en ese partido contra Italia vino... A ver, sí. ahora sí, bueno. Estaba contando que en ese partido contra Italia vino el momento del himno nacional. No me acuerdo quién lo cantó primero, pero sí me acuerdo no, lo cantó Italia primero, de la pasión de Iván para cantar y cómo contagió a todos sus compañeros, a los 10 que estaban ahí, cómo contagió al resto, cómo el estadio cantó el himno nacional. Todavía no lo cantábamos, porque la FIFA nos cortaba el himno, nos cortaba, no, la Sí, FIFA solo permite que los himnos duren 90 segundos y el nuestro más, entonces lo cortaban y hasta ahí llegábamos. Hoy día ya no, hoy día la FIFA sabe que los chilenos seguimos cantando hasta que termina, aunque los otros empiecen. Y bueno, pero ese contagio de Iván fue de una manera impresionante. Y me acuerdo que 3 días después estuve con un gran jugador, Mitchell, que había jugado en el medio campo con Zamorano. Estuve con él por alguna razón en Burdeos, era comentarista de la televisión española, y el tipo no podía creer la forma en que los chilenos habían cantado el himno. Es verdad, no ganamos ningún partido, yo creo que hicimos el mejor, no lo hicimos, lo hizo el Coto Sierra, el mejor gol de tiro libre en la historia de los mundiales. mm, Yo creo que el gol que hizo a Camerún es, para mí, el mejor, la trayectoria de la pelota, sí. una barrera Así es, concuerdo impresionante, plenamente. un arquero que era extraordinario y donde la puso, yo creo que ese es el mejor, la verdad. Tuvimos uno de los fallos más polémicos en la historia de los mundiales, como fue el penal que nos dieron Sí. en contra Harold, de Italia. Harold, no sé si nos puedes contar un poco más de eso, porque hasta el día de hoy es materia polémica del penal que le cobran a Ronald Fuentes, que si era mano o no era mano. Porque fue toda una polémica nacional, esto duró varias semanas, se habló mucho. ¿Qué te parece este hecho? A ver, en estricto rigor fue mano. Eso no lo va a discutir nadie. Eso es lo primero que tener claro. En segundo lugar, yo estaba en la orilla de la cancha y desde donde yo no vi ninguna intención, ni ganas, ni nada de Ronald de que la pelota le diera en la mano, ni siquiera el más mínimo movimiento, por último, de Claro, estas cosas que hace a veces de instinto, ni eso. El tipo salió a marcar con los brazos abiertos y yo creo, no sé cuál era el italiano, que se avivó y le tiró el pelotazo a la mano. El árbitro se asustó, acuérdate, Italia venía a ser subcampeón del mundo, nosotros 12 años sí, sin ir a un mundial, le ganando a Italia 2-1, jugando mejor nosotros. Ay, mira las presiones que hay en toda la vida y este tipo dio el penal
Y bueno, qué sé yo. Ahora, el tema es que hoy día, con las reglas actuales, eh, no fue, no entraría, como se llama, a la discusión. Sería pena sí o sí día. Pero en ese tiempo era, para mí, fue un muy mal cobro del árbitro y que nos perjudicó, evidente, porque si no habríamos ganado y de haber ganado, lo más probable es que en vez de jugar con Brasil en la segunda vuelta, hubiéramos jugado con Noruega, otra cosa. Pero bueno, ya está, nos tuvimos que comer el penal, enfrentar a Brasil en segunda vuelta, que nos pasó por encima, pero así todo hay cosas de ese mundial que son imborrables. La cantidad de chilenos, la reconciliación de los chilenos, como te digo, con gente que lo había, que desde el dolor vino a estar con los suyos, que no pasó en España, Claro, y después el gol del Coto, que para mí es increíble, y finalmente que yo creo que el gran legado que nos deja ese mundial y que yo no entiendo por qué nunca le han dado mucha importancia. La manera como el capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, le demostró al mundo lo que nosotros sentimos por nuestro país, por nuestra patria, al momento de entonar el himno nacional. sí, Yo creo que se le debe de homenaje a todo lo otro que regaló, pero eso sí, yo creo que es muy, muy difícil de encontrar. Hoy día han pasado, ¿cuánto? 22 años de ese mundial, ya hay más selecciones que le ponen harto color cuando cantan el himno. Pero vean las del 98, a ver si hay una sola que cante como lo cantaban los nuestros. Y van a ver, y el 2002 tampoco, y el 2006 tampoco. Ya cuando fuimos al 2010 ya había más, pero a esa altura nosotros le doblamos la mano a la FIFA y da lo mismo que nuestro himno puede hacer 90 segundos el himno oficial, pero nosotros lo cantamos entero porque es lo que nuestro país se merece. Son muy pocos los países que hacen eso y hay otros que incluso cuando cantan el himno nacional lo toman un poquito, no voy a decir para la chacota, pero casi, como que no lo sienten claro. como nosotros. La camiseta, el corazón que especialmente cuando uno se está fuera de Chile, esa sensación de estar fuera de Chile, que cantar el himno nacional debe ser algo sin palabras, debe ser algo emocionante. Para ti te debe ser emocionante ver ahí el himno, las banderas chilenas en el estadio, me imagino, Bueno, algo. nosotros cuando estábamos en esas misiones de la FIFA, evidentemente nuestro rol tenía que ser lo más neutro posible. O sea, que no Claro, se nota que éramos chilenos, digamos. Pero fue imposible. O sea, empezó el himno, tuviste cómo se pararon todos, yo estaba justo al frente de la selección chilena y sin... No tienes cómo frenar eso, no tienes cómo decir, no, no puedo cantar, no me vaya a ver alguien o no me vayan a enfocar y te sale nomás. O sea, no, lo que no pude hacer, y ahí sí me controlé, fue no gritar los goles, sobre todo el segundo de Marcelo, que fue espectacular, ahí, porque no con el pude relato ya, ahí de Pedro Carcuro. claro, es que el relato no lo escuché, pero si no, si yo hubiera gritado el gol en ese momento, ya había una disputa bastante grande entre Nelson Acosta y Mancini, que era el entrenador italiano. Se estaban, se gritaban para un lado y para el otro, y yo estaba justo en el medio. Y claro, a Mancini le entendía por los gestos, pero a Nelson le entendía por los gestos y el vocabulario. Entonces me salí de ahí, me puse por detrás de él y ya cuando ya vi que la cosa ya fue más o menos a la altura de que nos cobran el penal, por ahí, de lo que me acuerdo, y le tuve que decir con un chilenismo que se calmara. Entonces ahí se dio vuelta, me vio y ahí se calmó, porque yo ya veía que feo habría sido, porque los dos de sangre caliente, por la lucha deportiva, porque después terminó el partido, se dieron un abrazo y no pasó nada, pero en ese rato Mancini y él estaban bastante, un poquito descontrolados porque cada uno sentía que los estaban perjudicando. Exactamente, la adrenalina del momento. Pasó Francia 98, llegó la Copa América del 99, y después Chile tiene que disputar las eliminatorias para Corea-Japón, donde empieza Nelson Acosta y se cae el proceso al final. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa y lo que pasa después un poco?
de lo que viste por fuera. No sé qué recuerdo está, o de esa época, más o menos. Bueno, la Copa América del 99 para mí fue una buena Copa América. Hicimos semifinal, me parece que es un buen resultado. Evidentemente siempre el mejor resultado es ganarla o llegar a la final, pero llegar a una semi es bueno. Yo en eso soy bien claro. Y después vino la eliminatoria del 2002. Y para la eliminatoria del 2002, veníamos en el 2000 de ganar la medalla de bronce en Sydney, con una muy buena Sí. generación de jugadores reforzados por Iván, estaba Pedro Reyes y Nelson Tapia. Y eso nos hizo pensar con mucha esperanza que podíamos tener una muy buena eliminatoria y una muy buena selección. Lamentable y dolorosamente nos fue muy mal. Yo fui al 3-0 contra Brasil aquí en Santiago, una actuación impresionante de los nuestros, impresionante. Y dije, bueno, vamos a ir a Corea y Japón, qué bueno. Y bueno, la historia fue distinta, terminamos último, esa eliminatoria terminamos muy mal. Después yo ahí me fui a trabajar a la FIFA ya directamente, por ahí por el 2000. Entonces me alejé un poquito, se me olvida cuál fue la próxima Copa América, fue en Colombia, si no me equivoco, y Sí, el fuimos año con un 2001, Harold. el 2001, 2001, Colombia, sí. y fuimos con un equipo B porque había que dejar a los otros, una cosa así. No nos fue mal, no nos fue bien, creo que pasamos segunda fase, ni bien ni mal. Y después vino la Copa América de Perú y me parece que ahí no lo hicimos bien. Creo que nos eliminó alguien en Tacna, lleno de chilenos. Estoy tratando de acordarme que en un partido que teníamos que ganar y que normalmente habríamos ganado, creo que no lo ganamos y nos fuimos para afuera. Y después viene la eliminatoria a Alemania. Y Alemania Sí, parte un proceso nuevo, traen un técnico joven, con mucho ímpetu, mucha fuerza, como era Juvenal Olmo, y la cosa parte relativamente bien, y algo pasa, no tengo idea qué, porque no me pierdo Harold, ahí, disculpa, algo disculpa, un pasa momento. y también Ahí está. terminamos mal esa eliminatoria. Y al terminar mal esa eliminatoria, había una desilusión entre la gente. De eso había mucho dolor de la Harold, gente. disculpa, se La pega la imagen. gente Harold, estaba disculpa, muy entusiasmada con la selección. ahí está, que se No lo pega la escucho. imagen. No, es que se pega la imagen. Está pegada la imagen, Harold. A ver, ¿se escucha o no? Debe ser un problema quizás la señal, o quizás hay poca señal, no lo sé, pero se pega la imagen. A ver qué podemos hacer. Ahí sí, Ahí me escuchan mejor. perfecto. Sí, ahí está bien. Sí, es que la imagen estaba pegada, entonces no se podía. Por favor, prosigue. Saqué el wifi a ver si así funciona mejor. No sé hasta dónde llegaste dentro de lo que estaba diciendo. No, lo que pasa es que estamos hablando de la Copa América 2004, que Chile le fue mal, todo eso, y después comenzó el proceso para Alemania 2006. Y ahí estaba a cargo el director técnico Juvenal Olmos. Sí, estaba Juvenal, era un cuerpo técnico joven, nuevo. Juvenal venía de varios éxitos con la Unión Española primero y después con la Universidad Católica y traía planteamientos nuevos, digámoslo así, interesantes y bastante buenos. Partimos, diría yo que relativamente bien esa eliminatoria, sin mayores problemas, pero de repente algo pasó y volvimos atrás y volvimos muy atrás. Y de hecho terminamos, si no me equivoco, sexto o séptimo en esa eliminatoria. Y antes se fue el cuerpo técnico, no sé si de buena o mala manera, pero lo que sí sé es que entre la gente se produjo una desilusión muy grande por los resultados de la selección, muy, muy grande. Y ahí me pareció a mí que había equipo para hacer un poquito más que ese resultado que tuvimos. Se fue David, uno de nuestros grandes jugadores, dijo no vuelvo nunca más a la selección, lo que la verdad fue doloroso y la cuenta la terminamos pagando 4 años después, porque en el mejor momento de la carrera de David Pizarro, no quiso venir a jugar a la selección para el Mundial 2010. Y pucha, que habría sido distinto con un jugador como él, estoy seguro yo que habría sido diferente. Entonces,
siempre tus acciones después tienen un costo que pagar. Y el Claro. costo de la eliminatoria fue perder a David y obviamente quedar fuera a Alemania, que para mí uno de los mejores mundiales de la historia. Parejo con el de Rusia, que fue muy bueno también, pero el de Alemania fue muy, muy bueno, con un ambiente impresionante y habríamos tenido, ahí sí que habría desbordado de chilenos. O sea, en Alemania, de nuevo, con la misma metodología del 98, habría sido pero una fiesta de chilenos que lamentablemente no la pudimos vivir. Sí, lamentablemente. El último partido creo que Chile tenía que ganar y esperar otros resultados, o sea, estaba dependiendo de varios resultados para llegar al repechaje. Y al final empatamos con Ecuador y finalmente no se pudo clasificar. Viene después la Copa América 2007 y es en este periodo donde asume la presidencia de la AFP, ¿cierto? Sí, para el 2007, en la Copa América que me toca como presidente, fue una Copa América ni bien ni mal en los resultados. Hicimos segunda fase. Segunda fase nos agarró Brasil y nos hizo una boleta, pero fue horrible en todo lo que dice relación con la disciplina y el comportamiento de los jugadores. No en la cancha, sino que fuera de la cancha. Y ahí de nuevo nos encontramos con como dicen en el tenis, con un punto de quiebre, y ahí había que hacer un cambio radical, porque de lo contrario íbamos a seguir en esta permanente, a veces logro de objetivos deportivos con algunos resultados, pero con un comportamiento que no iba de acuerdo a lo que todos queríamos de nuestros Sí. jugadores. Disculpa, Harold, Y sí, el episodio. No, es que me acordaste justamente el ¿cómo se llama? ¿Cucutazo? No me acuerdo cómo lo apodó la prensa. no, el Cucutazo fue antes, Ah, perdón. el Ducanazo fue antes, este fue el Puerto Ordazo. Ah, Puerto Ordazo, perdón. Sí, Puerto Ordazo, perdón. Sí. Sí, fue muy comentado ese episodio y de alguna manera manchó todo. Mira, yo no estaba, yo me había venido a Chile, no me acuerdo que acuérdate que teníamos que organizar el Mundial Femenino del 2008, que además teníamos una selección que iba a Canadá al Mundial Sub-17, o sea, Sub-20, no, qué sé yo, nunca me podía acordar en qué estábamos. Clasificamos frente a México, salieron de noche los jugadores, llegaron a la hora, en eso no hay duda, pero después bajaron a tomar desayuno muy temprano y, y no tuvieron el comportamiento acorde a una selección chilena en el desayuno con la camarera y y en general eran 5 o 6 jugadores y se tiraban jamón, mira, una serie de circunstancias muy, muy desagradables. Y eso obviamente se supo, y Claro. así enfrentamos el partido contra Brasil ya con una selección sin ninguna gana de jugar, pero básicamente dando una pésima imagen de país. Y como nuestra selección chilena, yo creo, puedo que esté equivocado, pero yo creo que circulan más noticias de nuestros futbolistas que de lo que pasa en la interna del país. O sea, cuando un futbolista nuestro pasa algo, uno de los destacados, por supuesto, sale en toda la prensa del mundo. A veces pasa algo muy significativo para todos nosotros los chilenos y afuera no sale ni una línea, digamos. Entonces, el mal comportamiento de nuestra selección llevó noticias a todo el mundo, muy mal ejemplo para nuestra juventud. Y ahí hubo que hacer un cambio grande porque no podíamos seguir en el esquema que llevábamos. Podía ser que lográramos resultados, evidente, porque los jugadores siempre han tenido mucha calidad, pero no iba a ser posible que lográramos transmitirle a nuestra gente, a nuestro pueblo, lo que ellos querían, que la selección era tan importante que no solo tenían que jugar bien en la cancha, tenían que jugar también, comportarse bien fuera de la cancha y fundamentalmente demostrar un gran profesionalismo en todo momento. Así es. Es en esta etapa de la ingeniería, como dices, que tienen que convocar un nuevo DT, ¿cierto? Tienen que tienen que buscar un nuevo DT, la NFP. Y es aquí donde llega justamente Marcelo Bielsa, ¿cierto? Sí, ahí llega Marcelo, logramos convencer a Marcelo para que viniera.
y bueno, ahí la historia ya la conocen, ¿no? Logramos clasificar. Primero que nada, logramos un cambio radical en el comportamiento de nuestros jugadores. Yo creo que eso todo el mundo lo reconoce, digamos, y que fue radical, no fue un cambiecito, no fue realmente grande el cambio. Y logramos también éxitos deportivos, pero no éxitos deportivos con la metodología o con lo que hablaba Luis Santibáñez, de ganar a como de ir al lugar. No, lo logramos, éxitos deportivos, la verdad, tampoco son grandes éxitos deportivos, pero sí se logró demostrar que podíamos jugar de una manera distinta y demostrar que la manera de jugar era como la gente quería que la selección jugara, que era, bueno, si vamos a perder, por graficarlo, porque yo sé que a ti los temas de la historia te gustan, como se diría en la guerra, si vamos a perder, lo vamos a hacer con la bandera al tope, no nos vamos a entregar Exactamente. tampoco. Ya, ok, nos van a ganar porque son mejores, pero nadie va a decir que no nos matamos en la cancha por tratar de revertir ese resultado que no se nos dio. Y eso a la gente le volvió el espíritu a favor de la selección, cosa que no se había ido nunca, ojo. Nosotros hicimos una encuesta cuando llegamos a la NFP y preguntamos, una de las preguntas que hicimos fue, ¿qué valor le encuentra a usted a la selección chilena como factor de unión de todos nosotros? ¿Ya? Una pregunta de ese tipo. El 86% dijo que lo que nos unía era la selección chilena a todos nosotros. 86%. No habíamos ganado nada, veníamos mal. Eso tiene que haber subido después de las dos Copa América, después de los mundiales, etcétera. Hoy día tiene que ser mayor que eso. Entonces, no nos bastaba, o a mí, digámoslo de otra manera, o a mí como presidente, no me bastaba ganar el partido. Tenía que haber un legado que quedara detrás. Y yo creo que quedó un legado donde la gente sigue recordando no cómo jugamos o si ganamos o perdimos, porque eso es parte del juego. Sigue recordando cómo la selección chilena se entregaba por entera durante los 90 minutos en la época de Marcelo y todo lo que trajo, la disciplina, el rigor en los entrenamientos, jugadores mucho más ubicados, más humildes y todo eso fue exactamente lo que yo le pedí a Marcelo cuando lo fui a buscar. Sí, es inevitable, Harold, que te iba a preguntarte lo siguiente. Marcelo Bielsa, ¿qué nos puedes contar de Marcelo Bielsa como persona? ¿Cómo fue el primer acercamiento cuando llegó a la NFP? ¿Cómo? Porque muchos de nosotros nos preguntamos, Marcelo Bielsa como persona, ¿cómo fue el primer encuentro, primeros días de trabajo? Si se puede saber, obviamente. Sí, Marcelo, primero que todo yo lo conocía, no es que lo conocí 2 días antes o el día que me junté con él por primera vez en su departamento. Yo lo conocía desde el año 1992. Y vuelvo atrás, una pregunta de las preguntas primeras que me hiciste. En esos tiempos uno leía mucho, porque había mucho material, había muchas revistas, libros. Y yo leía mucho de él en el gráfico. El gráfico lo compraba, si no me equivoco, todos los jueves. O sea, y leía mucho de él. Y cuando iba a Argentina, siempre estaba Marcelo, porque era un tipo distinto. Entonces lo seguí, después cuando yo trabajé en FIFA me tocó mucho ir al complejo de Seiza, donde entrenaba la selección argentina, y él era el entrenador de la selección argentina, entonces conversamos mucho. Y yo lo quería traer, primero, por la forma en que él trabajaba, segundo, porque evidentemente era distinto a lo que teníamos aquí, era evidente eso, y en tercer lugar, porque yo estaba convencido que os traíamos a alguien que nos ayudara a cambiar la mentalidad o íbamos a seguir por este tobogán donde un día podemos ganarle a Brasil 3-0 y después terminar perdiendo en esa misma eliminatoria en casa contra Bolivia o empatando contra Bolivia, perdón, 2-2. O sea, en la misma eliminatoria estar en Claro. un tobogán es muy difícil de entender cuando la calidad de los jugadores es la misma. Entonces, eso yo dije, bueno, él quizás no hace el cambio. Y por eso lo fui a buscar. Ahora, desde el comienzo, eh, y esto lo he dicho siempre, fue muy agradable trabajar con él. Muy agradable
porque hay mucha leyenda, que era intratable y todas son mentiras. Fue muy agradable trabajar con él por dos cosas básicas. La primera es porque Marcelo es un tipo de un nivel cultural alto. Entonces tú no llegas a improvisar a conversar con él y él no llega a improvisar a conversar contigo. Y puedes tocarle todos los temas y en todos los temas está preparado. O sea, no es solo que vamos a hablar de que por qué te está jugando de lateral izquierdo y no de volante por izquierda, por decirte un tema futbolístico, o por qué tiramos la línea del offside cuando no Claro, tenemos, cuando no se cierran bien los. Íbamos a hablar de cualquier otra cosa. Y así hablamos de miles de cosas. Entonces eso hace muy agradable trabajar con una persona con la que tú te puedes comunicar de lo que sea. Un tipo, entre otras cosas, el cine lo trastorna y yo no soy muy bueno, he visto muchas películas, pero no es lo mío. Pero sí podemos hablar de cine, o podemos hablar de historia, o del momento político, del momento económico, o del comportamiento de los seres humanos. Hay tantas, de todo yo podía hablar con él y de todo él podía hablar conmigo. Y eso es un tremendo gusto, ¿no? Entonces no pasa a ser la conversación, hagamos un asado para que los jugadores estén más relajados. Esa conversación no estuvo nunca arriba de la mesa. Y en ese sentido, yo lo digo también siempre, yo nunca vi un entrenamiento de la selección chilena con Marcelo, nunca. Era el presidente, podía haber ido, daba lo mismo, y nunca lo vi. Y nunca lo vi por dos razones bien básicas. La primera, porque no es labor del presidente estar supervisando si el entrenador está entrenando como corresponde o no. O al menos eso creo yo. En una empresa, yo no voy a estar encima de todo el mundo viendo si están haciendo la pega, porque dejo de hacer la mía. Y el segundo razón es evidente cuando tú traes a alguien de la categoría de entrenador de Marcelo, que no necesita que lo estemos, entre comillas, supervisando, vigilando, ni siquiera mirando. Son cosas evidentes. El comportamiento contrario de eso, a mi juicio, denota o que tú tienes muy pocas cosas que hacer, lo que en el fútbol es, o simplemente denota ¿cómo se llama? Una desconfianza hacia que la desconfianza. persona el trabajo que tiene que hacer. Y yo, ninguna de las dos. Entonces, y ahora me arrepiento porque me habría encantado de ver su forma de trabajar, no porque yo vaya a aplicar ese conocimiento en un equipo de fútbol, nada más lejano, no, porque tiene que haber algo en el factor emocional que le transmite a los jugadores, en este caso, que si uno fuese capaz de hacer lo mismo en sus actividades, estoy seguro que le provocaría un cambio también, porque no puede ser casualidad lo que le ha pasado en Chile, en el Athletic de Bilbao, en el Olympique de Marsella, ahora en el Leeds, que prácticamente con los mismos equipos que los campeonatos anteriores no lograban sobresalir, no solo sobresalen, sino que destacan y jugadores que uno decía hoy si no son tan buenos, pasan a ser muy buenos. Entonces, algo transmite él en ese rato que está con los jugadores en la cancha, que si uno pudiese extrapolar y llevarlo a otras actividades, quizás cuánto creceríamos también en otras actividades de la vida. Porque ya no Exactamente. vaya, pero para eso hay que estar en la orilla, hay que estar mirando, hay que estar, y eso no lo hice nunca. Así que bueno, ya lo perdí ya, pero algo tiene que transmite más de lo que tú lo tienes para lo que tú lo quieres. Sí, hace poco, como dices, Marcelo Bielsa logró el ascenso del Leeds en Inglaterra. ¿Mantienen contacto hasta el presente o no? Sí, sí, por supuesto, lo felicité y etcétera, me lo agradeció. Hace no mucho cayó mucha nieve, yo vivo aquí en la precordillera, cayó mucha, vivo en Peñalolén en la precordillera, mucha nieve y le mandé la foto de cómo se veía y me dijo siga disfrutando de la nieve, qué lindo, o qué lindo que disfrute de la nieve, una cosa así. Cada tanto, no es que hablemos todos los días y a toda hora, tampoco lo hacíamos cuando trabajábamos juntos, pero cada tanto sí. Y si voy a Inglaterra, con seguridad me voy a tomar el tiempo de ir a verlo que él está en Leeds. Porque, insisto, más allá de que hablemos de la forma de juego, te deja otras cosas súper interesantes e importantes para la formación personal de cada uno.
Exactamente. Bueno, se da la participación de Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué recuerdo nos puedes contar de ello, Harold? ¿Qué se pueda contar? Bueno, de nuevo se produjo el fenómeno de una invasión de chilenos. Esta vez ya de nuevo había mucho que venía de los países de Europa y de Australia. De Australia llegó mucho chileno llegó de Australia a Sudáfrica y mucho que venía de acá. Y se daba el mismo fenómeno del endeudamiento a través de cuotas y llegaron muchísimos. Y cuando jugamos contra Honduras, el primer partido de nuevo, el himno nacional se escuchó, pero con un volumen impresionante. Logramos ganar ese partido, logramos ganarle a Suiza, jugando los dos partidos muy bien, fallando a la hora de anotar, quizás pudimos haber hecho más goles y habíamos estado mejor. Pero lamentablemente en el partido clave para pasar, o sea, fue que, pucha, yo en una jugada que podía ser sin trascendencia alguna, en vez de sacar la pelota de la cancha, Claudio la dejó jugando, le cayó a Villa y Villa hizo un golazo increíble. Después nos hicieron el 2-0, ahí nos expulsan a Estrada, a mi manera mal expulsado porque el niño Torres fingió un golpe en la cara y se habían encontrado mientras corrían, pero el árbitro le compró al Español. Quedamos con 10, logramos descontar a través de un gol de Millar, 2-1, y de ahí el partido se acabó. Yo creo que estábamos más pendientes de lo que pasaba en el partido Suiza-Honduras, que como terminó empatado nos permitió clasificar. Lo insólito es que teníamos 6 puntos de 6 y teníamos dudas. Y eso fue porque lamentablemente muchos goles no hicimos solo. Y después ya nos tocó Brasil una vez más y una vez más nos echó para afuera Brasil en un partido que yo creo que no hicimos un buen partido contra Brasil y nos quedamos con gustito a poco. La verdad es que habría sido interesante a ver si podíamos avanzar un paso más, pero se pudo. Dame un segundo, me estoy quedando sin batería, voy a enchufar. Sí, por favor. Por mientras quiero agradecer a las amigas y amigos que están conectados a esta entretenida conversación y reitero, es un privilegio, es un honor poder conversar con Harold. La verdad que veo que aquí con mucha emoción, muchos comentarios, agradecimientos, por favor, de ellos y a ti también por ceder un tiempo de tu apretada agenda para poder compartir estos importantes pasajes desde tu vivencia, desde el fútbol chileno, porque esa es la gracia, esa es lo interesante, nos estás contando en primera persona lo que has vivido, de la historia reciente del fútbol nacional. Bueno, te digo yo, desde el año 89, yo soy periodista, desde el año 83 estaba estaba en La Nación, después estuve en Mercurio, trabajé en La Tercera, trabajé en algunas revistas, en Minuto 90, en otras revistas. O sea, desde el año 83, más o menos, he estado metido o como periodista o como dirigente en todo el desarrollo del fútbol. O sea, son 20, 37 años, es harto. Y antes estuve toda la vida como seguidor del fútbol, desde que me acuerdo, desde esa película de Inglaterra 66 que te conté, quizás de antes, no me acuerdo, pero toda la vida, y yo siempre lo he dicho, aprendí a leer con la revista Barrabases, con la revista Estadio, con el suplemento, en esos tiempos salía los días martes, los suplementos de los diarios de deporte, no salían los lunes, salían los martes. Entiendo. Claro, entonces así, y hasta el día de hoy sigo consumiendo mucha noticia del deporte en general, no solo del fútbol, del deporte en general, y mucha noticia nacional e internacional. Me gusta estar actualizado en los temas. Y claro, y tuve la suerte y el honor de dirigir la federación durante 4 años y de poder ayudar a algunas transformaciones que evidentemente se necesitaban, otras quedaron y no las pudimos hacer, pero yo creo que aportamos a esas transformaciones que te digo y lo aportamos como una manera en el caso mío, de devolverle al fútbol todo lo que me dio, porque si a mí no me hubieran invitado a ser jefe de prensa de la Copa Harold, disculpa, momento, Harold, Instagram me avisa que tenemos que cortar, te propongo un break de unos segundos y retomamos para la segunda parte final de la conversación, ¿parece? Ya, pues.
Perfecto. Tengo que cortar porque esta hora me avisa que tenemos que cortar.